y yo voy a hablar de qué debemos comer para estar sanos. Nuestro cuerpo es como si fuese este castillo que tenéis ahí. Y cada una de esas piezas de ese castillo ya sabéis lo que es. ¿Qué es? Célula. Y imaginar qué es lo que necesita cada una de esas células que contiene o que está formado nuestro cuerpo para vivir. ¿Cuáles son los tres elementos que necesita? Alimento, agua y oxígeno. ¿Y sabéis cuántas células tenemos? 24 millones. Madre mía, ¿cuánto sabéis, en esta clase? Dicen que tenemos tantas células en nuestro cuerpo como estrellas hay en nuestro universo. Como os decía, necesitamos oxígeno, necesitamos comida, alimentarnos, y necesitamos agua. ¿Y por qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que tienen los alimentos que los hace importantes? Nutrientes. Se estima aproximadamente que a lo largo de nuestra vida comemos unos 60.000 kilos de comida. Eso es mucha cantidad de comida. De manera que fijaros algo que hacemos todos los días, varias veces, y en tanta cantidad, tiene que tener una influencia muy grande sobre nuestra salud. O no, o sobre la enfermedad. De manera que vamos a ir descubriendo por qué son importantes los alimentos y qué nos dicen esos alimentos sobre nuestra salud, cómo repercuten sobre nuestra salud. ¿Cuáles son los nutrientes que tienen los alimentos? ¿Los conocéis? ¿Cuáles son? Las proteínas de cada uno. ¿Cuál más? Los lípidos o la grasa. ¿Cuál más? Los hidratos de carbono. ¿Cuál más? Los glúcidos son igual que los hidratos de carbono. Mirad, tenemos los hidratos de carbono, que serían lo que conocemos como azúcares. Tenemos la grasa o los lípidos, que también lo habéis dicho, que ahora veremos la importancia que tienen. Tenemos las proteínas y luego tenemos dos que muchas veces olvidamos que son muy importantes, que antes lo hemos comentado. El agua, que es súper importante y luego veremos el porqué. Y luego otros elementos que se encuentran en toda esa diversidad de color que hay en la fruta y en la verdura, que son las vitaminas y los minerales. Vamos a empezar por los primeros y a descubrir por qué son importantes los hidratos de carbono. ¿Por qué creéis que es importante el hidrato de carbono? A ver, levantad la mano y me decís. ¿Por qué? Para tener energía. Muy bien, una de las funciones fundamentales de los hidratos de carbono es aportarnos energía. ¿Qué más? Para que el aparato de comando funcione bien. Muy bien, porque si no tenemos energía no nos podemos mover de forma adecuada. ¿Para qué más puede ser importante? Para el sistema inmunológico. Muy bien, eso es una respuesta muy inteligente y además muy importante, porque ahora, hace poco hemos pasado la pandemia, todos conocéis el coronavirus, y para que nuestro sistema inmune esté fuerte, necesita también a los carbohidratos participando con él. Vamos a ver alguna cosa más. ¿Dónde se encuentran los hidratos de carbono? Los encontramos, por ejemplo, en la fruta, los encontramos, por ejemplo, en la pasta integral. Acordaros de esta palabra, integral, que es importante. En el arroz, en los cereales integrales, en el pan integral, y también lo encontramos en la patata. Mirad, pero algo que quizás no sabéis que vuestro cerebro, que pesa aproximadamente 1,2 kg, 1,4 kg, se alimenta fundamentalmente de hidratos de carbono. ¿A qué eso no lo sabíais? Sí. ¿Sí lo sabíais? Sí. Pues es importante porque vuestro sistema nervioso, vuestro cerebro, que se alimenta de glucosa, si no tiene suficiente glucosa, no funciona bien. De manera que para poder estudiar, para poder trabajar como vosotros hacéis, para poder correr, para poder hacer muchas actividades, necesitamos, y vuestro cerebro necesita, la glucosa. Pero también lo necesitamos para otra cosa, que es para crecer. De hecho, vosotros ya hasta los 20 años estáis creciendo. Y ese crecimiento requiere de mucha energía, y parte de esa energía se la dan los hidratos de carbono. Eso también es importante. Y también es importante cuando hacéis ejercicio. Cuando jugáis, cuando hacéis ejercicio, estáis utilizando hidratos de carbono que son importantes para permitiros el juego. De manera que otra razón por la cual consumir carbohidratos de calidad, que luego veremos los que son, es el podernos mover correctamente, poder hacer ejercicio. ¿Pero todos los hidratos de carbono son buenos? No. ¿Cuáles no son buenos?
Estamos hablando de hidratos de carbono, no de grasa. ¿Cuál es la tarjeta roja de los hidratos de carbono? Por ejemplo, la bebida azucarada. La Coca-Cola, la Fanta. ¿Sabéis una cosa? Escuchadme, os voy a contar una cosa. Si cualquiera de vosotros tomarais una Coca-Cola a diario, al cabo de un año habréis aumentado vuestro peso unos 5 kilos. De manera que es importante evitar la bebida azucarada, sobre todo porque se relacionan también con caries, se relacionan cuando seáis mayores con enfermedad cardiovascular, se relacionan con el cáncer, que seguro que sabéis lo que es, se relacionan con la diabetes, de manera que hay que restringir y consumir menos bebidas azucaradas. De hecho, muchos de vosotros consumís bebidas azucaradas. Mirad, se piensa que aproximadamente los niños consumís, no todos, algunos, vuestro peso corporal al año en azúcar. Es una cantidad tremenda que tenemos que intentar evitar, por todas las consecuencias que tiene el azúcar para vuestra salud. ¿Sabéis dónde también se encuentra el azúcar y que consumís mucho y no deberíais de consumirlo? En los yogur azucarados, no en el yogur natural, sino en aquel que tiene azúcar. De manera que hay que mirar el yogur y ver que ese no tenga azúcar añadido, sino que simplemente sea natural. Y en algo que seguro os gusta mucho, pero que tenéis que dejarlo para momentos puntuales, como son las chucherías, como es la bollería industrial, como serían las magdalenas, los dulces, todo eso. Tarjeta roja. Mirad, ¿por qué os he dicho que es importante no comer tanta azúcar? ¿Por qué? Por ejemplo, por la carie dental, por el corazón, para evitar que cuando seamos mayores tengamos problemas cardiovasculares, para evitar la diabetes, para evitar posiblemente cuando seamos mayores el poder tener un cáncer. Por lo tanto, es importante cuidar nuestra alimentación. Pero ¿sabéis qué? Es curioso, y se lo comentaba ya la profe Nazaret, que muchos niños consumís este tipo de bebidas. Mirad, escuchadme lo que voy a decir. Dicen los que saben de este tema que 2 de cada 3 niños menores de 10 años consumís 2 litros mensuales de este tipo de bebidas. Eso es mucho, es una cantidad tremenda. Y sabéis que eso genera, escuchadme, genera que se eleve la tensión arterial, genera la posibilidad de que tengáis problemas y trastornos mentales, genera la posibilidad de que tengáis problemas cardiovasculares. Por lo tanto, este tipo de bebidas debemos de quitarlas de nuestro día a día, ¿vale? ¿Eso va a quedar claro? Entonces, a esto que le sacamos, tarjeta verde o roja. Muy bien. Bien, vamos a hablar ahora de lo siguiente. ¿Cuál era el siguiente nutriente que os he puesto yo ahí que tiene los alimentos? Muy bien, ¿la grasa o lípido? ¿Dónde encontramos la grasa? La encontramos, por ejemplo, en el pescado azul. A ver, escuchadme. La encontramos, por ejemplo, ¿esto qué es? La encontramos, por ejemplo, en, ¿cómo se llama eso? Aguacate. En el huevo. O, ¿esto qué es? ¿Qué aceite es? Vale, que es nuestro aceite. ¿Para qué sirve la grasa? Mirad, pues la grasa, igual que los hidratos de carbono, nos aportan energía. Son más lentas, nos proporcionan energía de forma más lenta que los carbohidratos, pero nos proporcionan energía. Pero ¿a que no sabéis que también la grasa es importante porque nos ayuda a mantener la temperatura? O sea que no hay que quedarse sin grasa, hay que tener grasa. La grasa tiene funciones importantes. De hecho, ¿acordáis que ese castillo que somos de células, cada una de esas células, la parte de fuera es grasa? Si no tuviésemos grasa, no podríamos tener células, por lo tanto, no podríamos vivir. Y algo que seguro que tampoco sabéis, que es que nuestro cerebro, gran parte de nuestro cerebro es grasa, de manera que para que funcione bien necesitamos la grasa. Si tenemos mucha grasa en nuestro cuerpo, por algunos parásitos nos pueden salir algunas cosas.
La grasa es importante, pero el exceso de grasa es negativo, porque el exceso de grasa le estaría llevando a una enfermedad que es la obesidad, que es una enfermedad, y eso es importante que lo reconozcan. Bien, ¿y qué grasas no son buenas? ¿A qué grasa le pondríamos una tarjeta roja? ¿Cuál es? El azúcar hemos dicho que no es una grasa. A ver, vamos a bajar. Vamos a mirar, por ejemplo, las grasas que se encuentran en la bollería industrial. Eso, para escuchar, eso es tarjeta roja. Eso tiene grasa, por ejemplo, una grasa que seguro que habéis escuchado, que es el aceite de palma. A ver, sigue escuchándome. Las patatas fritas. También tarjeta roja. Tarjeta roja. El embutido. También tarjeta roja. Bien. Vamos al siguiente. Ya sabéis qué alimentos ricos en grasa tenemos que limitar. Hemos dicho la mantequilla, hemos dicho el embutido, hemos dicho la bollería industrial, hemos dicho la carne también muy grasa. Eso hay que limitar su consumo. Vamos al tercero. Vamos a hablar ahora de las proteínas. ¿Sabéis las proteínas lo que son? ¿No? Mirad, pues escuchadme. A ver, nos callamos y me escucháis, por favor. Las proteínas son los ladrillos que construyen todo nuestro cuerpo. De hecho, fijaros que si son importantes, que vuestro músculo son proteínas. Vuestro pelo es proteína. Vuestra piel es proteína. Y algo también importante que antes he dicho, para que vuestro sistema inmune frente a bacterias, frente a virus como la COVID funcione, necesitamos también a las proteínas. ¿Dónde encontramos las proteínas? Yo me la sé. ¿Dónde? En las carnes. Las carnes. ¿Solo en las carnes? ¿En qué más? Mirad, a ver, escuchadme. Tarjetita verde para estos alimentos. Todas las legumbres. Las legumbres son fuentes de proteína. La quinoa. A ver, escuchadme. La quinoa, fuente de proteína. La soja, fuente de proteína. También la leche. El yogur. El huevo. La carne blanca. La carne roja. Y el pescado. Son fuentes de proteína. ¿Vale? Bien. A ver, nos callamos, seguimos. Cuarto elemento fundamental en vuestra dieta. El agua. Muy bien. ¿Sabéis por qué el agua es importante? ¿Por qué el agua es importante? Básicamente, a ver, escuchadme. La sopa donde se produce la vida, dentro de esa célula, eso es agua. De manera que si no tenemos agua, nuestras células no pueden funcionar bien. Pero fijaros qué importante, cada uno de vosotros, que sois niños, cada uno de vosotros tenéis el 65% de vuestro cuerpo es agua. Por eso es importante que os hidratéis. Y por eso es importante que en ciertas condiciones, como puede ser durante el ejercicio, toméis más agua. Bien, y vamos a lo último. A ver, escuchadme. Último, las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales los necesitamos en menos cantidad, pero son fundamentales para que todo el cuerpo funcione de forma correcta. ¿Dónde los encontramos? Pues básicamente en el arcoíris que representan la fruta y las verduras. Aquí es donde están las vitaminas, donde están los minerales y también donde están los carbohidratos. Mirad, ¿por qué son importantes? Pues ya sabéis que las vitaminas se nombran con letras, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K.
Por ejemplo, ¿qué vitamina se encuentra en esa zanahoria? ¿Qué vitamina hay? La Z. La vitamina A. La zanahoria, por ejemplo, es rica en vitamina A, que es importante para la visión. O también tenemos a la vitamina C, que se encuentra en el kiwi o en la naranja. O, a ver, escuchadme, la vitamina D, que la producimos en la piel. Escuchad, en la piel a partir del sol, pero también la consumimos en el huevo, en el salmón, en el queso, en la leche. Y esta vitamina D es importante ¿para qué? Para vuestros huesos, para vuestro crecimiento, junto por ejemplo con el calcio. De manera que es importante tomar alimentos ricos en calcio y vitamina D para poder crecer de forma adecuada. Y el hierro. ¿Sabéis qué tiene hierro? ¿Y qué más? Las lentejas, ¿podéis escuchar? Las legumbres como las lentejas, también la carne tiene hierro, el chocolate negro también tiene hierro. ¿Y por qué es importante el hierro? ¿Por qué es importante el hierro? ¿Sabéis? Mirad, para acordaros que os decía que las células necesitaban tres cosas. Necesitaban oxígeno, escuchad, necesitaban agua, alimento y oxígeno. Y el hierro es importante para que se pueda transportar el oxígeno a nuestras células, si no, no se puede transportar. Bien, bueno, para terminar, escuchadme. Y ya termino y hablamos de ejercicio. Quiero que os quedéis con un conjunto de ideas y que os llevéis a casa y se las digáis hoy a papá y a mamá, o a vuestros abuelos, o a quien veáis esta tarde. Lo primero, comeros el arcoíris. Tenéis que comeros mínimo 5 piezas de fruta y verdura todos los días. Eso es fundamental. Así que a la fruta y a la verdura, ¿qué le damos? ¿Tarjeta roja o tarjeta verde? Verde. Hay que comer legumbres, mínimo 3 veces a la semana. Lentejas, garbanzos, habichuelas, mínimo 3 veces. Hay que tomar aceite de oliva, esa es nuestra grasa. Aceite de oliva con la comida. Hay que tomar, escuchar, cereales integrales. Por ejemplo, arroz integral o pan integral. Hay que tomar pescado azul. Hay que tomar pescado blanco. Mínimo 3 veces en semana. Y algo que os va a gustar menos. Hay que reducir el consumo de embutidos y de carne roja. Y sobre todo de alimentos procesados. Hay que disminuir la bollería, los zumos, las bebidas azucaradas, el chocolate con leche. Todo eso hay que disminuir. Bueno, si queremos crecer bien, si queremos estar sanos, si queremos cuando seamos mayores no enfermar, tenemos que construir nuestro castillo como tenéis aquí. Nuestra base del castillo son las legumbres, la verdura, la fruta, los cereales integrales, los zapatos que son el deporte, que ahora hablará José Ramón. Hay que comer proteínas saludables, hay que tomar legumbres, hay que tomar pescado y menos carne, y sobre todo carne procesada, como el embutido. Hay que tomar grasas saludables, como las que tenemos del huevo, las que tenemos del pescado y sobre todo las que tenemos, por ejemplo, de los frutos secos y del aceite de oliva. Y acordaros que nuestra bebida preferida es el agua. ¿Vale? Bien, y una última cosa que os la quiero decir y esta es muy importante. Cuando comemos en casa, cuando comemos en el comedor, como cuando comemos con los amigos, lo más importante de la comida es prestar atención a la comida y hablar con quien tenemos al lado. La tele no hay que verla, el móvil, los que tengan, no hay que verlo, el ordenador no hay que cogerlo, hay que estar pendiente de nuestra comida y de hablar, porque sabéis que lo que nos dice la ciencia es que lo que nos hizo humanos
lo que nos hizo ser, lo que hoy somos, es el compartir alimentos, el compartir charlas y hablar con los demás. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Así que cuando comamos, comed en plena atención y con vuestra familia. ¿Ok? Así que gracias. Ahora le paso la palabra a la buenos días. Prestad un poquito de atención que vamos a acabar prontito, para que vayáis a resolver. Nos han dicho que lo tenía a las 12. Bueno, gracias a la profesora Nazara y al resto de profesores y profesoras que han hecho posible que Fernando y yo estemos aquí un ratito con vosotros, hablando de las dos cosas más importantes que hay para la salud. La nutrición, como hemos explicado, un buen plan de alimentación y practicar un tipo de ejercicio físico, de actividad física y o deporte. Yo he puesto ahí una interrogación, luego os diré por qué, la de arriba, la que está lo del deporte, ¿vale? Pensando en vuestras edades, que estáis entre los 8 y los 12 años. Si os preguntara yo aquí a todos vosotros y vosotras si es bueno el ejercicio físico para la salud, creo que todos diríais que sí o que no. Sí. Uy, ¿os habéis quedado ahí un poco? ¿No os gusta el ejercicio físico o qué? Sí. A día de hoy, en nuestros días, en estos años que nos toca vivir, nadie duda que el ejercicio físico, la actividad física, algún deporte es bueno y saludable para la salud de las personas. Y más para vosotros que estáis en proceso de crecimiento. Nadie, ni los que estamos aquí, ni los padres, ni vuestros entrenadores, etc. Todo el mundo conviene decir que el ejercicio físico es bueno, es saludable y es beneficioso para la salud. Pero aquí tenéis niños que están pensando qué hacer, si lo hace, no lo hace, qué hace, cómo lo hace, y de eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? ¿Desde cuándo creéis vosotros que esto se sabe que es bueno para la salud? ¿De ahora, de estos días, de estos años, o ya se sabía desde hace mucho tiempo? Hace miles de años ya se sabe que el ejercicio físico, algún tipo de ejercicio físico, gimnasia respiratoria, movimiento de un tipo, de otro, ya los sacerdotes egipcios de la antigüedad ya utilizaban el ejercicio para prevenirnos de enfermedades, para curarnos de algunas, para incluso a atletas lesionados que también servían ese tipo de actividad y ejercicio físico. ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué creéis que es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué dirías tú que es bueno el ejercicio físico para la salud? Bueno, eso sería una cosa, eliminar gases, efectivamente. ¿Por qué es más? Hoy he puesto unas imágenes para que hagáis una idea de por qué. ¿Por qué? Porque actúa sobre el corazón, sobre nuestro corazón, haciéndolo crecer conforme entrenamos, hacemos ejercicio, el corazón se va haciendo un poquito más grande. Cada vez que se dilata y se contrae, es capaz de meter más sangre dentro con un oxígeno que le llega de los pulmones cuando respiramos, ¿verdad? El oxígeno está en el aire, nosotros lo respiramos, pasa por el corazón y lo lanza a todo el cuerpo. Ahí lleva el oxígeno que va a ser necesario para lo que ha explicado Fernando, para metabolizar todos los nutrientes que ingerimos, obtener energía. Al final el oxígeno es importante, pero la energía es el top de la vida, para que no se pare. La energía que se obtiene de los buenos nutrientes que consumimos, que junto con el oxígeno la metabolizan y se producen energía. La energía es lo que me hace a mí estar aquí moviéndome, o si me pongo a correr, o a saltar, o a nadar, o incluso a vosotros, que estáis sentaditos ahí, también necesitáis energía. Vuestras neuronas necesitan que les llegue energía para pensar, para hablar, para discurrir, para todo. Es decir, la energía al final es lo más importante. Y eso lo llevamos a través del corazón al resto del cuerpo, donde también el ejercicio físico interviene, en los músculos, los tendones, los ligamentos, etc. ¿Cómo? Pues haciéndolo más fuerte, más resistente, haciendo que cada vez podamos hacer más ejercicio físico y de mayor intensidad, ¿vale? Fijaros en esa deportista, pues bueno, eso ya se llega a lo largo del tiempo, ¿no? Pero para que veáis el por qué es importante hacer ejercicio físico, porque repercute en todos nuestros órganos, no solo en el cerebro. Aquí tenéis la imagen que creéis que será esa imagen. Los huesos, ¿verdad? Es la misma
imagen a la izquierda que da de la derecha? No. ¿Por qué? Pero que no es igual. Porque ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, a grosso modo. el hueso está... ¿Quién es lo mando? ¿Por qué? Porque el hueso es más grande. Este es más grande. ¿Por qué? Porque las células que componen el hueso se ven más estables. Bueno, pueden ser más o menos. Lo que hace el ejercicio físico sobre el hueso es que cada vez que andamos, saltamos, corremos, ese impacto hace que el hueso se haga más fuerte. Bueno, ahí esta arquitectura es mucho más fuerte que este se rompe más fácilmente, ¿verdad? Con lo cual, esa fortaleza que adquiere el hueso con el ejercicio hará que nos fracturemos menos, por ejemplo, y además otra cosa importante, ese estímulo que da el ejercicio sobre el hueso hace que vayamos creciendo, que vayáis creciendo vosotros. Por eso también es importante el ejercicio físico en vuestra edad, porque ayuda a que os lesionéis menos fracturas y además que os ayude a crecer. Ahora las estructuras de vuestro cuerpo estaréis viendo en vuestras edades que están continuamente cambiando. Los músculos crecen, huesos, todo va cambiando. A diferentes ritmos, pero todo va creciendo, todo va aumentando de tamaño. También actúa sobre el aparato digestivo, posibilitando que todos los nutrientes se absorban mejor y se puedan aprovechar para producir esa energía de la que yo he hablado antes. A nivel del sistema inmunológico, ya habla Fernando, es fundamental. El ejercicio físico hace, en definitiva, que sea mucho más fuerte, que nos defienda mejor de todas las enfermedades que nos acechan, los virus, las bacterias, ahora por ejemplo el coronavirus, etc. Todo eso hace que se produzca una serie de células en el organismo, los linfocitos, no sé si habéis oído hablar, los leucocitos, los anticuerpos, todo eso nos defiende de las infecciones, ¿vale? Nos protege. Y en el cerebro, pues en el cerebro, entre otras muchas cosas, también se producen, como diría, sustancias, moléculas, que hacen a la vez sentirnos mejor, más contentos, con más ganas de relacionarnos, como decía Fernando, que es fundamental con nuestros compañeros, con los vecinos, de jugar, no solo por obtener un premio, no siempre. El deporte es bueno para la salud, lo del premio sería una cosa, digamos, secundaria. ¿Y qué efectos? Porque, claro, no todo iba a ser positivo. Algunos pequeños problemillas puede causar la práctica de algún tipo de ejercicio físico. Por ejemplo, lesiones de músculos, de tendones, de ligamentos, esguinces de tobillos, de rodillas. Que a la postre tiene mucha importancia porque con un poquito de descanso, con ir al médico, dando un tratamiento, pues se cura y ya está. Pero sí hay una cosa sobre la que yo quiero llamar la atención. Hay otras situaciones, cuando se practica ejercicio físico o algún deporte, que aun siendo poco frecuentes, pero sí que son importantes. Por ejemplo, cuando alguno, que si os habrá podido pasar, o alguna de vosotros, o algún conocido vuestro, se haya sentido más cansado de lo habitual cuando realiza una actividad física, digamos, de intensidad suave, o de poco tiempo de duración, o le duele el pecho de una manera desproporcionada, o se ahoga mucho, o le duele la cabeza, o se siente mareado, o pierde el conocimiento. Hay a veces que las personas pueden perder conocimiento haciendo ejercicio físico. No sé si alguna vez habrá pasado a alguno de vosotros. Eso en algunas ocasiones no tiene importancia, pero en otras sí puede tenerla, porque puede haber alguna enfermedad cardíaca, por ejemplo, que pueda ser grave y que se manifieste cuando se haga un ejercicio físico de intensidad, ¿vale? Entonces, en estos casos, ¿qué habría que hacer? Si ocurriera eso, ¿qué habría que hacer? Nos quedamos en nuestra casa. Ir al médico. Por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Para eso estamos nosotros. Los médicos del deporte o los pediatras en vuestro caso, y ya lo que sea, derivar, ¿no? Pero sí es verdad. Se debe de ir al médico, porque los reconocimientos médicos son importantes a cualquier edad, en la vuestra todavía más si cabe, ¿no? Se llaman, nosotros le llamamos los médicos del deporte, reconocimientos médicos deportivos de salud y de aptitud para el deporte. Son dos cosas diferentes, salud y aptitud. ¿Qué diferencia hay? Salud, por ejemplo, si yo hago un reconocimiento médico a esta chica y veo que está todo bien, no tiene ningún problema, ¿vale? Muy bien, pero luego puede ser que a lo mejor no tenga aptitud para un determinado tipo de ejercicio. Por ejemplo, alguien o alguno o alguna que pueda tener un sobrepeso, pongamos por caso, ¿no? Habrá que ponerse en manos de, por un lado, del nutricionista para que le ayude en un plan nutricional a perder peso, y por otro lado, decirle qué tipo de ejercicio le puede convenir, porque a lo mejor quiere jugar, no sé, a pegar saltos al voleibol o al baloncesto, y si tiene mucho peso no le conviene, porque sus articulaciones pueden sufrir mucho hasta que vaya perdiendo. Pues le indicaríamos que hiciera otro deporte, natación o bicicleta, por ejemplo. Eso se llama la aptitud.
Una cosa es la salud y otra es la aptitud para el deporte. Ambas cosas se pueden saber con un reconocimiento médico deportivo básico, no hace falta que ser demasiado avanzado. ¿En qué consistiría o qué habría que hacer un reconocimiento médico básico para hacer deporte? Pues mira, en hacer, porque si puesto ahí, anamnesis, eso es interrogatorio, es decir, preguntarle, eso parece que no es importante, pero sí lo es. Es como cuando el nutricionista va por primera vez y Fernando le hace una lista de preguntas, qué come, cómo guisa, cuánto come, etcétera, etcétera. Pues aquí sería lo mismo, preguntarle, ¿padece alguna enfermedad? ¿Se ha vacunado? ¿Toma medicamentos para algo? ¿Le han operado alguna vez de la cosa? ¿Es alérgico a algo? Todo eso es importante saberlo. Incluso los antecedentes familiares, porque hay enfermedades del corazón que se transmiten de los padres a los hijos y es conveniente saberlo. Y luego al niño, en este caso a nosotros, preguntaros pues, si tenéis alguna enfermedad, alergia, tomáis medicamentos para algo, si tenéis pastillas, si usáis gafas y sobre todo si cuando hacéis ejercicio alguna vez os habéis ahogado demasiado, o habéis tenido dolor en el pecho o os habéis tenido conocimiento, porque eso hay que estudiarlo, eso es de estudio. ¿Qué más hay que hacerle? Una inspección general del cuerpo, apuntarle, escuchar el corazón, porque a veces hay soplos, ruidos raros en el corazón, en los pulmones, que hay que descartar, que pueden ser importantes o que no lo sean. Porque a veces hay soplos que se llaman ruidos que no tienen más importancia, pero otros sí pueden ser causados por alguna enfermedad, por lo cual habría que hacer más exploraciones. Se deben de tomar los pulsos, el de la carótida, el del pulso radial que se llama, el pulso femoral, que también nos orienta, nos ayuda a saber si hay algo, alguna enfermedad, la presión arterial, ¿vale? Y para terminar con este reconocimiento médico mínimo básico que se debería hacer, un electrocardiograma de reposo. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que es el electrocardiograma? Nadie. Bueno, el electrocardiograma consiste en poner una serie de pegatinas aquí en el pecho, en el tórax, y se registra la actividad eléctrica del corazón, cómo se contrae y se relajan las fibras musculares del corazón. Eso pasa a un papel de este tipo y el médico, en este caso un médico del deporte, un cardiólogo, un pediatra, pues ve si es normal o hay alguna alteración o alguna variación que necesite ser explorado con otras exploraciones, digamos, más complejas. También explorar el aparato locomotor. No sé si alguno tendrá problemas de columna, pero hay que ver al niño si tiene, por ejemplo, una curvatura muy exagerada, porque tenga escoliosis, o si necesita alguna solución con un corseo, ¿no? Si tiene problemas en la rodilla, muy junta, muy separada, etcétera. Pues tiene que ir plano, que es pavo y necesita plantillas. Ese tipo de reconocimiento hay que hacérselo mínimamente básico. ¿Vale? Y la otra pregunta, que nos interesa más, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tipo de ejercicio de deporte? Pues mirad, a vuestra edad, entre los 8 y los 12 años, yo casi más aconsejaría, se puede hacer cualquier tipo de deporte, no digo que no, ¿vale? Cualquiera que más os guste, pero yo invitaría a hacer más actividades físicas diversas, juegos. ¿Por qué? Porque con los juegos se pueden entrenar todas las cualidades físicas básicas que tiene el ser humano. Por ejemplo, la agilidad, la coordinación, el equilibrio, la velocidad, la fuerza, la resistencia, todas. Y todo ese conjunto bien entrenado posibilita que luego vuestro cuerpo esté preparado para practicar cualquier tipo de deporte con éxito, seguro. Pero eso es empezar a casa por el cimiento, no por el tejado. ¿De acuerdo? Hay que entrenar primero las cualidades físicas básicas, que lo he dicho, para preparar el cuerpo y luego elegir el deporte que más os guste o que más os se os rinde. ¿Cuánto tiempo dedicar al deporte? 1 hora, 2 horas. A vuestra edad debería hacer ejercicio físico todos los días, tanto el que hacéis dentro del colegio, que no sé si van 2 o 3 horas semanales, y el horario extraescolar, con los amigos en el patio, pues así. Y para terminar, una experiencia que yo quería contaros que tuve con 1.200 niños hace ya unos años, que fue el motivo de la tesis doctoral que yo hice, pero quería contar 2 cosas nada más. Que hice, les pasé un cuestionario de 3 preguntas. Y se le hicieron unos test, que no sé si a vosotros os pasarán, aquí también los profesores de educación física. Entonces, por lo menos hacían 3 preguntas. Una, ¿cuántos ejercicios físicos hacían en el colegio a la semana? 2 horas, 1 hora, 3 horas. Luego le pregunté, en vuestro horario extraescolar, ¿cuántos ejercicios físicos hacéis con monitor o entrenador? No por libre. Controlado con un monitor o un entrenador. Tantas horas, si las sumamos.
Y una tercera pregunta, ¿cuánto tiempo pasaban sentados delante de la televisión, con el móvil, con la tablet, es decir, sin hacer nada? Bien, y con esas tres preguntitas le hicimos un test. Un test de resistencia de 1 kilómetro, cuánto tiempo se tardaba en recorrer 1 kilómetro, un test de velocidad de 50 metros, rápido, cuántos abdominales eran capaces de hacer en 30 segundos, en cuarto lugar, la flexibilidad profunda del cuerpo, y por último, un test de salto a pie juntos, de saltar así hacia adelante, ¿no? Con eso se valoraba una serie de condiciones físicas. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Qué conclusión creéis vosotros que hubo al relacionar lo que habían contestado en el cuestionario con los resultados de los test? ¿Quién creéis que tuvo mejores resultados de esos niños? La gente adora. De alimentos saben más que de esto. Mirad, muy sencillo. Ya más una cosa lógica. Los niños que más horas pasaban de forma sedentaria, viendo la tele, con el ordenador, y menos ejercicio hacían, ¿vale? Fueron los que tuvieron peores resultados en estos test. O al revés, os lo digo. Los que más ejercicio hacían, dentro y fuera del colegio, fueron los que tuvieron mejores resultados con los test, en los test estos que se le pasaron en el colegio. Y otra cosa también importante, lo comparamos con un pueblo de la provincia de Córdoba, de Pozo Blanco. ¿Os suena? Sí. Vale, el norte de la provincia. Bueno, hicimos una comparación de 8 colegios de Córdoba con 2 de Pozo Blanco. ¿Quién cree que tuvieron los mejores resultados en los test físicos? ¿Quién? No lo sabe. ¿Quién? Pozo Blanco. Los de Pozo Blanco tuvieron mejores resultados en los test que los de Córdoba. ¿Una posible explicación a eso? Pues mirad, posiblemente, porque además lo contestaron en el test del cuestionario, pasaban menos tiempo de forma sedentaria, viendo tele, etcétera, que haciendo ejercicio, porque el traslado en los pueblos suele ser siempre caminando, en las ciudades por circunstancias suelen ser más en autobús, en taxi, etcétera. ¿Qué os quiero decir con esto? Si termino. Que el hacer ejercicio físico es bueno para la salud, a todos los niveles, siempre. El binomio entre ejercicio físico y una nutrición o un plan de nutrición adecuado son fundamentales para la salud, que no se lo olviden. Y además es lo más barato, por cierto. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. No tenéis el recreo, pero bueno, tenemos ahí 3 minutillos o 4, por si queréis hacernos alguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? A ver, ¿tienes una pregunta? Ah, vale, ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Si una persona no tuviera bastante flexibilidad, ¿qué pasaría? Bueno, la falta de flexibilidad lo que puede posibilitar es que haya más lesiones. Por ejemplo, las personas, los deportistas que tienen acortamiento de todos los músculos que hay aquí detrás, por ejemplo, que no son capaces de llegar al suelo, ¿sí?, con las manos, pues tienen más posibilidades de lesionarse. Si te lesionas, ¿qué ocurre? Si te lesionas, eso es lo peor que le puede pasar a alguien que le guste el ejercicio o a algún deportista, porque lo para totalmente. Tiene que quedarse parado un tiempo hasta que se recupere. Por tanto, la flexibilidad, entrenar la flexibilidad es también muy importante. De todo el cuerpo, no solo del cuello, del tronco, de los miembros superior e inferior, es importante. y por allí. Está entrando y saliendo y no sé si habéis tocado el tema, pero un alimento muy consumido por la mayoría de alumnos y que es muy socorrido a la hora de guisar son las salchichas. ¿Qué podemos comentar de ese alimento? Esto es un alimento ultraprocesado que, ya se lo he dicho a ellos, debería de eliminarse o restringirse lo máximo posible de su dieta. Tiene mucha sal, tiene mucha grasa no saludable y eso repercute evidentemente en su salud de ahora y en su salud futura, o sea, cuando sean mayores. Por lo tanto, cuanto menos, mejor.
No voy a contar cómo están hechas porque probablemente entonces sí os daría mucho asco y no las comierais, así que no lo voy a O contar. quizás sea lo mejor. Yo no se las diría al perro. Dime, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía. Si no tuviéramos tanta sangre, ¿qué nos pasaría? ¿Tanta? ¿Qué te refieres con tanta? La necesaria, ¿no? Sí. Ten en cuenta, según el tamaño que tenemos, según nuestra composición corporal, digamos, tenemos más cantidad de sangre circulando o menos. En los niños hay menos. Vosotros tenéis que pensar que vuestro cuerpo está cambiando continuamente. Es un proceso dinámico en el que interviene sobre todo, por un lado, la herencia que recibimos de nuestros padres, que eso no lo podemos modificar, la que tenemos, y por otro lado, sí, con dos cosas que sí se pueden modificar: una alimentación o haciendo ejercicio físico. Conforme vamos creciendo, hay más cantidad de sangre circulando por nuestro organismo, que lleva el oxígeno, que metaboliza, que tiene energía para poder mantenernos vivos, básicamente, y poder hacer cualquier tipo de actividad física, de ejercicio, de deporte. Sí, en definitiva, con poca sangre no podremos vivir. A ver, Si ahora empezamos tanta agua, ¿qué pasa? ¿sí? Que si no, pues lo que he comentado, como todas tus células necesitan el agua porque es donde se produce toda la vida, o sea, todo lo que se produce dentro de una célula que nos permite que estemos vivos, se produce en agua. Si no hay agua, te deshidrata y puedes terminar muriendo. De hecho, hay muchos deportistas que observamos, él trabaja con muchos deportistas, que cuando hacen entrenamiento, por ejemplo, compiten en condiciones que hay mucha temperatura, si se deshidrata se pueden morir. Por lo tanto, el agua es fundamental para la vida. Tú. Es lo que ha dicho José Ramón, depende de la edad, pero de promedio en un adulto estamos en torno a los 5 litros aproximadamente, más o menos. Pero depende si somos mujeres, hombres, de nuestro tamaño, nuestra edad. ¿Por qué los astronautas tardan tanto en volver a caminar cuando vuelven del espacio? Pues mira, te lo voy a contar, la historia de los astronautas. Cuando nosotros estamos en un medio donde la gravedad es muy pequeña en comparación con la que tenemos aquí, pues nuestros músculos, que José Ramón decía, el ejercicio es un estímulo importante para el hueso y para el músculo. Como la gravedad prácticamente no la tenemos en el espacio, esos músculos no reciben el estímulo de la gravedad y se empiezan a perder. O sea, perdemos masa muscular. Y también se pierde hueso. De manera que esos astronautas, cuando vuelven a la Tierra, al tener menos masa muscular, a tener menos también hueso, pues tienen menor capacidad para andar. Eso entre otras cosas. También se le altera su sistema de equilibrio y otras muchas cosas. Entonces ahora los astronautas cuando van al espacio, una de las cosas que hacen antes y durante su estancia en el espacio es mucho ejercicio para evitar la pérdida de masa muscular. Venga, y este niño tiene la última pregunta. ¿Cómo sabéis ¿Cómo sabéis que las personas tienen cáncer? Si lo quiere explicar el médico, si no... A ver, como todas las enfermedades que tenemos las personas, los humanos, ¿no? Cuando alguien tiene síntomas, pues suele ir al médico, le hacen exploraciones, análisis de sangre, radiografía, resonancia, etcétera, y ahí pues y otras pruebas más complejas que hay, y ahí se va descubriendo si hay algún sitio, alguna proliferación de células que se llaman células cancerígenas, que además hay que tener en cuenta que esas células son muy inteligentes, se van cambiando, se van adaptando, como los camaleones, a todas las situaciones. Las puedes matar o medio matar y revive y cambian su forma y vuelven otra vez a darnos la lata. Entonces, se sabe pues, a través de la exploración de las preguntas, como he dicho yo, del interrogatorio, de la exploración y de pruebas complementarias que nos hacen descubrir si existe algún tumor en alguna parte de nuestro cuerpo.